El movimiento que demanda los derechos colectivos de los pueblos indígenas en articulación con los derechos individuales de ciudadanía es un movimiento que se gesta en la década del 70 y se gesta a partir de la Alianza Internacional de Pueblos Indígenas de diversos países con antropólogos y sociólogos que cabalmente con ese concepto de cultura les apoyaron a reivindicar una carta de derechos que le permita proyectarse como pueblos, ¿no? Y eso se gestó en la década del 70. En Bolivia se inicia con el apoyo que Jorge Rister da a los isoseños chané guaraní y a los ayoreos para que se reúnan a reflexionar sobre su situación y a proyectarse unidos en una alianza que le permita exigir derechos. Y así fue que la década del 80 se van sumando diversos pueblos, los diversos pueblos indígenas del Oriente en la década del 90, hasta que esta central de pueblos indígenas que se remitía solamente estaba limitada durante la década del 80 y mediados al departamento de Santa Cruz, se transforma en una confederación indígena de Bolivia. En un proceso altamente participativo y de trabajo con las comunidades se gesta la elaboración del proyecto de ley de pueblos indígenas que plantea la Carta de Derechos que ha sido prácticamente, como le decía, toda incluida en la Constitución Política del Estado del 2009, ¿ya? En términos de derechos indígenas, y que es muy similar a la Declaratoria Internacional de Derechos Humanos del 2006, de derechos indígenas de las Naciones Unidas. Entonces, ese es el movimiento de transformación que nosotros llamaríamos proceso de transformación, porque en un momento se llamó proceso de cambio, que el gobierno se ha prácticamente apropiado, desconociendo la historia, y que estamos, ¿no?, con los líderes indígenas renovados en un proceso, porque es muy compleja su situación actual, tratando de fortalecer, entre ellos están fortaleciéndose para escribir la historia, porque todo se olvida si no queda la memoria escrita, ¿no? Lamentablemente, ese es el problema de la memoria oral, de la narrativa, ¿no? Que si no estamos en un apuro, por ejemplo, por entrevistar a todos los ancianos que aún quedan, ¿no?, respecto a conocimientos en ciencias ambientales, por ejemplo, respecto a los conocimientos sobre la biodiversidad. Queremos hacer un compendio de cada pueblo, porque los ancianos que tenían ese conocimiento se están muriendo. Entonces ahí se están yendo, así que ese es el desafío que SIDOC tiene en este momento, que los líderes que están críticos con su propio proceso de organización, porque toda organización tiene esa complejidad, ¿no?, de que vive momentos de quiebre y momentos de fortaleza. Entonces SIDOC está en este momento haciendo esfuerzos por registrar esta historia de la organización y pasar del logro de derechos reconocidos en el papel al ejercicio real. Bueno, tenemos que entender que la universidad juega un papel importante también. ¿Cuál es el papel de apoyo que puede facilitar también la prosecución de un proceso como este para los pueblos de la región? Ya, la universidad tiene un rol social que debe cumplir, ¿no? La universidad no es solamente formación, que es un ámbito fundamental, la investigación es otro, ¿no?, que debe proporcionar conocimientos, ponerlos a disposición de la sociedad en su conjunto. Y en este sentido, la universidad tiene
dos desafíos. El primero es consolidar la universidad intercultural. Estamos en un Estado plurinacional que tiene como política el fomento y el fortalecimiento de la interculturalidad. Acá tenemos estudiantes indígenas que muchos de ellos no se atreven a autoidentificarse como indígenas, porque esta no es una universidad intercultural, ¿no? Donde los conocimientos sobre las culturas indígenas y la valoración de sus saberes, ¿no? Debe estar presente en cada una de las materias, así como lo va a estar en ciencias ambientales, en cada una de las carreras debería estar presente ese conocimiento, ¿no? Entonces, y a partir de ello valorar la presencia de estos jóvenes para que sean también aquí transmisores de esos conocimientos entre sus compañeros, por un lado, y ahí plasmar la interculturalidad. Y segundo, bueno, además de otras muchas medidas en ese ámbito, la universidad intercultural. Y segundo, tenemos el aporte con investigación y conocimiento. Y ahí nosotros creemos que es sustancial desarrollar la metodología de coinvestigación, ¿no? Con una metodología de investigación colaborativa con los pueblos que permita que ellos definan cuáles son los temas de mayor prioridad para ellos en este complejo momento, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Momentos de deterioro en su situación, en su relación con su territorio, en lo relativo a ciencias ambientales, ¿no? Ni qué decir, por ejemplo, en temas de salud y de educación. Los niños, los jóvenes, niñas, niños, adolescentes, indígenas y jóvenes y su situación de derechos sexuales y derechos reproductivos también, por ejemplo, es un tema fundamental. Y la educación alternativa como una educación sustancial para evitar la emigración desde los territorios también, ¿no? Y obviamente el acceso a la universidad pública. Entonces, todo ello en coinvestigación y en colaboración con los pueblos. Ese, creo yo, es la estrategia que debe asumir la Universidad Gabriel Reno Moreno. Trabajar con ellos para fortalecer la consolidación, ¿no? De conocimientos, de saberes y la difusión de los mismos para que se valore en la sociedad en su conjunto. Mercedes, muchas gracias. La verdad, lindo contenido. ¿Lindo? Sí. Hermoso. Es que si no se difunde, ¿cómo va a cambiar también nuestra gente en su posición? Sí. Sabe que a mí me desafió, y esto entre nosotros me desafió un guaraní de Montevideo, cuando yo estaba 3 días ya terminando, ¿no? un proceso de formación en derechos indígenas, 3 días allá. Y me dice, bueno, compañera Mercedes, le digo a usted con sinceridad, le agradezco muchísimo por la forma en que ha venido a transmitirnos los derechos que hemos logrado y el impacto, ¿no? Cómo nosotros debemos utilizar nuestros derechos para ejercerlos. Pero yo le pido un favor, me dijo. Yo quiero que usted vaya y hable sobre estos derechos en las escuelas que no son indígenas, entre la población que no es indígena. Ellos son los que tienen que aprender que nosotros sí tenemos derechos, que somos personas. ¿Cómo vamos entonces a cambiar la sociedad? ¿Cómo vamos a tener interculturalidad si solo nosotros sabemos que tenemos derechos? Es como cuando ustedes nos hablan de los derechos de las mujeres indígenas. Tenemos que trabajarlo con los hombres, nos dicen.